Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este excelente Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, donde han pasado ya expositores de Argentina, de Venezuela, de México, de Costa Rica, de Paraguay, de Chile, de Cuba, de Ecuador, de Uruguay, de España, y hoy tenemos a quien representa al Perú de una manera extraordinaria, el doctor Giovanni Francesco Priori Posada, y la verdad nos da muchísimo gusto. Doctor Giovanni, pues decirle primeramente que ha sido nombrado plenariamente como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, que es un gusto tenerlo en este tan importante congreso. Muchísimas gracias. La verdad, ante todo, un saludo muy cordial a usted y a todas las personas a las que va dirigido esta charla. Me honra muchísimo esa designación. Considero que es inmerecida, pero le agradezco infinitamente por haberlo hecho. No, de manera reiterada señalamos que ha sido un congreso como los que viene presentándose en la Academia extraordinario y cada uno de los expositores ha sido perfectamente seleccionado por precisamente su congruencia, su capacidad, su cognición jurídica y hoy el caso del doctor Giovanni es continuidad a este tema de la excelencia. Bueno, pues el doctor Giovanni Francesco Priori Posada fue miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú. Fue consultor del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú, miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, miembro del Grupo de Armonización del Derecho para América Latina, el GADAL, coordinador del Grupo de Investigación de Derecho Procesal Crítico y Constitución, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en el caso de comprende Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, profesor principal del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una prestigiosa universidad de América Latina, y nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, y hoy abordará el tema flexibilidad del proceso. Ya estamos en las postrimerías de este extraordinario congreso y nos da mucho gusto que esta parte, uno de los que lo aborde sea el doctor Giovanni Francesco. Giovanni, ¿qué se entiende por flexibilización del proceso, del derecho procesal sobre todo? Bien, bueno, creo que debemos comenzar partiendo de decir que de un tiempo a esta parte es usual eh, escuchar que en América Latina hablemos de la flexibilización del proceso, ¿no? ¿Y qué se entiende? La idea de flexibilidad, creo que ese es el punto de partida, eh, surge en oposición a la idea de rigidez, ¿no? Es decir, cuando se predica de un proceso, que un proceso es flexible, se hace esta prédica en oposición a la idea de un proceso rígido. ¿Qué cosa es un proceso rígido? Un proceso en el que las reglas legalmente establecidas se entienden como formalidades inalterables, de cumplimiento ineludible. ¿Qué se entiende por proceso rígido? Un proceso donde el monopolio de la determinación de las reglas procesales está en manos del legislador. En oposición, entonces, ¿qué se entiende por un proceso flexible? Un proceso en el que las reglas procesales se consideran expresión de principios constitucionales. Las reglas procesales se entienden para proteger derechos fundamentales y por lo tanto lo trascendente es la satisfacción, el respeto del derecho fundamental que está detrás de la regla, por lo cual el juez podría bien considerar que se puede lograr la protección de ese derecho fundamental procesal de una manera distinta a aquella que la regla indica, con lo cual le da cierto margen de discrecionalidad en los casos en que la regla no permita la protección del derecho fundamental que está detrás de ella, o en aquellos casos donde más bien, cosa que ocurre, la regla impide, obstaculiza la protección del derecho fundamental. Y entonces, en cierta forma, la flexibilidad le permite al juez adaptar
las reglas procesales a las necesidades objetivas y subjetivas del proceso. ¿Por qué necesidades objetivas? Porque podríamos estar frente a un derecho específico cuya protección se reclama en un proceso específico, para los cuales la regla prevista en el legislador no sirva. No sirva sea porque, por ejemplo, se está litigando sobre algo excesivamente complejo y la regla procesal ha establecido una discusión estándar, con lo cual no prevé una discusión tan compleja como aquella que el juez tiene ante sí. O por el contrario, puede ocurrir que la regla procesal esté prevista para una situación estándar y que la situación que tiene ante el juez, frente a sí el juez, es más bien una situación sencilla, no tan compleja, o de necesidad urgente de tramitación. Entonces, el juez puede modificar de alguna manera, adaptar, más que modificar, adaptar esas reglas a las necesidades propias de protección. Eso desde el punto de vista objetivo. Y desde el punto de vista subjetivo, puede ocurrir, por ejemplo, que una de las partes del proceso tenga alguna condición de discapacidad que determine que las reglas estándares previstas por el legislador no sirvan para proteger los derechos de esta persona. Entonces, el juez tiene que adecuar esas reglas con la finalidad de hacer que esta persona pueda tener un verdadero y auténtico acceso a la justicia. Entonces, la flexibilidad respecto del juez se entiende como la posibilidad de adaptación de reglas por razones objetivas o por razones subjetivas. Pero la flexibilidad también permite algo totalmente distinto, ¿no? Es entender, permitir que las partes pueden establecer reglas, pueden acordar, convenir que para el caso concreto se sigan ciertas reglas y el juez se verá obligado a tramitar el proceso conforme a esas reglas. Oye, Giovanni, qué importante es cuando hablamos de la efectividad precisamente de derechos fundamentales de derechos humanos. Y hablabas tú de grupos precisamente vulnerables, por ejemplo, cuando si hablamos de esta tutela judicial multinivel, del 16, 17 y 18 del Protocolo Adicional de San Salvador, de estos grupos vulnerables. Y en este caso se pondera evidentemente el fin sobre la misma forma en el proceso. Absolutamente, absolutamente. Es decir, el, a ver, si se me permite, el fin último, que es el ser humano, Claro. y el fin, ¿no? Es decir, yo no puedo tener a ver, y además en América Latina, menos aún, donde tenemos tantas situaciones de desigualdad, donde tenemos tantos grupos Sí, en situación de vulnerabilidad, ¿no? totalmente. Entonces yo no puedo ponerle al juez una cinta, ¿verdad?, que tape sus ojos para que tramite un proceso estándar cuando las desigualdades, ¿verdad?, son manifiestas. Digamos, yo lo digo con absoluta, a ver, si se me permite una especie de confesión personal. Yo tengo un problema, por ejemplo, de sordera, ¿no? Entonces, yo no puedo, si la ley si la Constitución me asegura a mí un acceso a la justicia, me asegura que por lo menos pueda oír lo que la otra parte me está diciendo, oír lo que el juez esté diciendo. Con lo cual, si las condiciones propias del proceso específico o de la audiencia no permiten que yo oiga, pues habrá que adecuarse. Habrá que el juez es el llamado a tener que adecuar, ¿no? Entonces, el fin último, que es el ser humano, pero además el fin, digamos, mediato, que es la protección de los derechos que se están llevando al proceso, ¿no? Perfecto. Oye, Giovanni, ¿cómo incide la noción de flexibilización que ya tú abordaste, finalmente, con la misma garantía del procedimiento legalmente establecido? Ese es el punto crítico. El punto crítico
porque la mayoría de las constituciones latinoamericanas, pero no solo las latinoamericanas, eh, cuando han comenzado a reconocer el derecho al debido proceso, ¿no? Han entendido que debido proceso es sinónimo de proceso legalmente establecido. Es decir, sobre la base de una concepción determinada del Estado y del derecho en el siglo XIX, se piensa que la garantía de las partes está en que sea el legislador el que establezca las reglas procesales y que por lo tanto la garantía de las partes está en que el juez acate las reglas que el legislador ha establecido. Pero la crisis que sufrió esta concepción de Estado producida por la Segunda Guerra Mundial nos lleva a concebir lo que Couture, lo que Eduardo Couture denominaba la tutela constitucional del proceso. ¿Qué pensaba Couture cuando hablaba de la tutela constitucional del proceso? Pensaba precisamente en los casos en los que la ley regulaba un procedimiento que infringía un derecho fundamental procesal. Entonces, si la ley prevé un procedimiento que infringe un derecho como la defensa, la prueba, la motivación, etcétera, entonces el juez, en el caso concreto, está llamado a tutelar el proceso, es decir, a hacer que ese derecho fundamental sea respetado en el proceso específico, inaplicando la ley y haciéndola aplicar. De si eso puede hacer el juez, es decir, no estamos, eh, no podemos seguir defendiendo este principio del procedimiento legalmente establecido, del proceso legalmente establecido, sino más bien por sobre el proceso legalmente establecido está el proceso constitucionalmente establecido. Entonces, el legislador puede, en la regla procesal, prever una disposición que viola un derecho fundamental. Directamente, la defensa, por ejemplo. Pero puede ocurrir también que la aplicación para el caso concreto de una regla procesal establecida por el legislador permita la ruptura de la igualdad, como el caso de las personas con discapacidad de las que estábamos hablando. ¿Qué hace el juez ahí? ¿El juez dice, no, yo tengo que respetar el procedimiento legalmente establecido? ¿O el juez que también se encuentra sometido directamente a la Constitución, debe más bien hacer que la Constitución, como dice Calamandrei, hacer que la Constitución viva en las sentencias, hacer que la Constitución viva en las resoluciones judiciales que el juez debe emitir para el caso concreto, ¿no? Entonces, Giovanni, pone una ruptura, una ruptura. ya abordaste de una manera muy interesante todo este tema de la flexibilización y en el caso del rol, ¿qué facultades entonces tiene un juez en esta noción de un proceso flexible, Giovanni? Bueno, a ver, quizá habría que comenzar diciendo, porque ya estoy pensando en los críticos, Es que quizá esto es habría que comenzar construir, Giovanni, diciendo, vale la pena mucho este gran debate porque después vamos a hacer sí, sí, mesas de sí, debate. sí, sí, sí. Vale la pena mencionar que, comenzar diciendo que evidentemente, así como el juez tiene facultades, el juez también tiene límites. Es decir, un proceso flexible no es un proceso donde el juez puede hacer lo que le da la gana. Un proceso flexible no es sinónimo de caos, desorden, de arbitrariedad. No. Un proceso flexible supone un proceso en el que existen reglas legalmente establecidas, pero que el juez puede adaptar para las necesidades específicas del caso concreto, ¿no? Y entonces, la principal facultad que tiene el juez es una facultad de adaptación. Es decir, la regla prevista por el legislador la adapta, es decir, la ajusta
para que se pueda dar una tutela adecuada al derecho sobre el cual se discute, o se ajusta para permitir la igualdad de las partes en el proceso o para facilitar el acceso a la justicia de ciertas personas. Entonces, una primera facultad es la de adaptación. Una segunda facultad es la de completar vacíos, llenar vacíos. Es decir, no puede haber un derecho que no tenga una tutela procesal. Entonces, allí donde el juez encuentre un vacío procesal que impida la protección de un derecho, el juez en esa situación extrema, ¿verdad? En esa situación absolutamente Claro. extrema, tendrá que dar una respuesta procesal para permitir la tutela jurisdiccional del derecho. Lo tercero es que el juez podrá inaplicar las normas legales que expresamente contravengan la Constitución, ¿no? Eh, y lo cuarto es que el juez pueda permitir a las partes que puedan eh, eh, pactar sobre las reglas procesales para un caso concreto. Perfecto. Ya hablaste de todo este tema del poder convenir en cuanto a las partes. Giovanni, ¿qué rol cumplen en las convenciones procesales dentro de la noción de este proceso flexible que has venido tú abordando? Precisamente, ¿no? O sea, la convención procesal no es sino la posibilidad que las partes acuerden sobre ciertas reglas procesales, ¿no? Eh, entonces, la flexibilización de SIDA rompe con la idea de rigidez, y la rigidez implica pensar que el legislador es el único, o si se quiere, tiene el monopolio de la creación de reglas procesales, del dictado de reglas procesales. La flexibilidad supone decir no solo el legislador, no solo el legislador, el juez en algunos casos, como acabo de explicar, y también las partes. ¿Qué mejor que las partes que puedan establecer en función de que ellas son las que mejor conocen la naturaleza de la discusión, que son las que mejor conocen aquello que esté en litigio, aquello que esté en juego? ¿Qué mejor que ellas para que puedan establecer las reglas aplicables al caso? Entonces, las convenciones procesales encajan muy bien en esta idea de flexibilización, poniendo en las partes la responsabilidad de fijar, si así lo estiman, las reglas. Evidentemente hay límites, ¿no? Las partes no pueden establecer reglas que tengan que ver con facultades del juez, ¿no? O sea, las partes pueden regular lo suyo, ¿no? Las partes no pueden regular las atribuciones que tiene el juez, Claro. ¿no? Las partes pueden llegar a estos acuerdos siempre que se encuentren en situación de igualdad, con lo cual hay que tener mucho cuidado en los casos en los que se incluyan convenciones procesales, por ejemplo, en cláusulas generales de contratación o en contratos por adhesión, etcétera, ¿no? ¿Qué tan importante es al momento que se determinan las partes, estas cláusulas, se realizan estas convenciones, la función del juez, Giovanni? A ver, eh, la, la idea es que las partes puedan pactar esto en una etapa inicial, ¿no? Porque sea lo pueden hacer fuera del proceso, ¿verdad? Antes del proceso, o pueden hacerlo al inicio del proceso, en aquellos países que tengan audiencia preliminar, en la audiencia preliminar o antes de la audiencia preliminar. De modo tal que eh, el proceso pues no se convierte en una caja de sorpresas, sino que habiendo pactado las partes, ¿no? Ciertas reglas, el juez y las partes saben las reglas a las que se va con las que se va a seguir el proceso. Entonces, sí creo que es muy importante que por regla general estas posibilidades, este acuerdo, perdón, se lleve a cabo en una etapa inicial en el proceso, ¿no? Oye, Giovanni, por ejemplo, países como México, un estado federal, donde, por ejemplo, los procedimientos de naturaleza civil, que ahí tienen implicaciones con la naturaleza familiar, tienen una codificación por cada estado, por cada entidad federativa, y que a final de cuentas puede existir esta flexibilización con base a algunas legislaciones, códigos procesales en algunos lugares y en otras no. ¿Tiene algunas implicaciones? Sí, a ver, eh,
Veamos, hay, eh, a mi juicio, dos fundamentos constitucionales, más allá de la regulación legal de cada estado, en el caso de México, o de cada país, ¿no? En el caso de los estados no federales, dos fundamentos constitucionales para permitir la flexibilización. Uno es el derecho a la tutela judicial efectiva, de alguna manera porque permite Sí, claro. la regulación de reglas procesales adecuadas, ¿no? Si consideramos la tutela judicial efectiva como el derecho que permite una protección adecuada, oportuna y eficaz de los derechos, la posibilidad de que las partes pacten las reglas está íntimamente vinculada a la posibilidad de dar reglas adecuadas al conflicto ante el que nos encontramos. Pero también la propia posibilidad, ya más bien de orden material, de orden sustancial, la libertad de contratar, ¿cierto? La libertad que tienen las partes de hacer pactos válidos sobre ciertos aspectos. Ahora, evidentemente, no en todos los casos, o sea, no creo que en todos los procesos pueda haber convenciones. Ahora que me cita usted el caso de los procesos de familia, evidentemente, donde hay derechos del menor en juego, ¿no? Donde hay interés público, yo diría que eh, me, me, me sería muy cauto en permitir una posibilidad de acuerdos procesales en los casos donde hay derechos de menores de edad en juego. En todo caso, ahí la flexibilización no está en la posibilidad de las partes de pactar, sino más bien en el juez de adecuar las reglas procesales si es que fuese necesario para poder hacer que el menor pueda ejercer a plenitud sus derechos fundamentales, ¿no? O sea, aquí qué importante señalar eso, ¿no? De acuerdo, aquí sí varía de acuerdo a la naturaleza del proceso, ¿no? Y del mismo sistema que tiene las implicaciones, porque independiente cuando hablamos de menores o grupos vulnerables, viene un rol muy diferente que podría complicar este proceso de flexibilización. Así es, hay mucho cuidado. Ahora, evidentemente, las partes pueden llegar a acuerdos, pero el juez controla los acuerdos también, ¿no? O sea, también puede controlarlos. Entonces, el juez no es que renuncie a una posibilidad de control sobre estos a la hora de velar porque el proceso responda también a la protección de los derechos fundamentales de las partes, ¿no? Exacto. Oye, Giovanni, qué interesante toda esta postura, porque como decías tú, puede generarse un debate, pero es algo extraordinariamente planteado por ti y vale la pena porque luego ya vemos la autonomía procesal constitucional delegada y algunos temas, por ejemplo, en materia constitucional que tienen que ver con todo esto. Giovanni, ¿de qué modo se debe enseñar, de acuerdo a esta visión que estás generando tú, el derecho procesal para incorporar específicamente la noción de un derecho procesal flexible? O sea, y aquí es un tema bien interesante que tiene que analizarse en cuestión pedagógica. Bueno, eso también es muy importante, ¿no? Porque es decir, el modo como enseñamos es el modo como los abogados del futuro ejercerán, ¿no? Y cuando uno habla a veces del futuro, está pensando en de acá a 100 años, y el futuro, quienes estamos en la enseñanza universitaria, no es de aquí a 100 años, es las personas las que tenemos en el aula en ese momento, en 3 4 años, saldrán a ejercer la profesión, sea como abogados, sea como jueces, ¿no? Entonces, siempre que nosotros hablemos sobre cualquier institución procesal, particularmente crítica, novedosa, creo que me parece importante que hagamos una reflexión de cómo enseñar el derecho procesal. Yo diría que en América Latina, en los últimos 40 años, el derecho procesal ha sido enseñado fundamentalmente a partir de cualquiera de estos dos métodos. O el método exegético, es decir, el método donde el profesor se para en el aula y comienza a explicarle a los alumnos su interpretación sobre cada uno de los artículos del código, ¿verdad? Procesal civil, procesal penal, lo que fuera. De modo tal que la clase del profesor hoy día se para frente a los alumnos y dice, hoy día el tema de clase es artículo 10 al artículo 14 del Código de Procesal Civil. El método exegético es un método que ha imperado mucho en América Latina y que se sigue usando en algunos lugares, ¿no? La exégesis no está mal, la exégesis
está mal cuando es lo único que se hace y también cuando el análisis se limita al texto puro de la ley, ¿no? Entonces, esa es la primera forma como se ha estudiado el derecho procesal en América Latina, ¿no? De hecho, muchos de los libros de derecho procesal que nosotros conocemos en América Latina en la última parte del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX se llaman así, comentarios al código tal, comentarios a las leyes tal. Y el segundo método, como se ha enseñado, derecho procesal en América Latina, más bien ha sido el opuesto, ha sido el método dogmático, ¿no? Un derecho procesal donde se enseñan instituciones, conceptos, todas las... El profesor se la pasa semanas explicando cosas difícilmente explicables, como todas las teorías sobre el derecho de acción, todas las teorías sobre el proceso, ¿no? Entonces, hacemos que los alumnos de pregrado, me preocupa el pregrado, en el posgrado otro podría muy bien ser el discurso, en el posgrado uno sí puede hablar de todas las teorías que quiera, pero donde el profesor le intenta transmitirle a los alumnos del pregrado una nube de conceptos generales, abstractos, sin pisar la realidad, ¿no? Y aquí es tan peligrosa la dogmática como peligrosa la exégesis, porque la exégesis hace que el abogado que estamos formando limite su conocimiento a lo que la ley dice, con lo cual no tiene espíritu crítico, no tiene capacidad de análisis comparado, ¿verdad? No tiene capacidad de análisis sociológico, no tiene tampoco el modo de confrontar lo que la ley dice con los valores constitucionales, con los conceptos, con la teoría. Pero también es peligroso o dañino el mero análisis dogmático, la mera enseñanza del derecho procesal dogmático, donde el profesor se para a hablar de conceptos o discute con los alumnos puros conceptos, pero no está en capacidad de determinar cómo estos conceptos terminan teniendo una incidencia verdadera en la protección de los derechos de las partes en el proceso. Entonces, el, el permitir, digamos, incorporar la concepción de proceso flexible significa, primero, asumir una enseñanza del derecho procesal crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho procesal no solo es lo que la norma dice que es, sino es, ante todo, lo que la Constitución quiere asegurar. ¿De acuerdo? Entonces, la norma se presenta como un punto de partida, pero no como un punto de llegada, porque un punto de llegada bien podría ser la norma es inconstitucional. ¿De acuerdo? Pero para hacer esto se requiere también del conocimiento y manejo de instituciones, con lo cual es importante que los alumnos conozcan en qué estado está la doctrina actual, cómo ha evolucionado, ¿verdad? ¿Por qué ha evolucionado? Es decir, ¿por qué se ha ajustado tal o cual concepto, ¿no? Para que el alumno pueda trascender la norma. Y lo tercero es que el alumno esté en capacidad de poder enfrentarse a estas discusiones en atención a las necesidades del caso concreto. Porque la idea de un proceso flexible nos hace descender a mirar el caso concreto, los hechos del caso, la situación particular de las partes en el proceso específico. Entonces, no es un análisis de la mera norma, de los meros conceptos, sino cómo la norma se enfrenta a los valores constitucionales, los desafíos que el caso concreto le plantea a la norma y para eso hay que darle herramientas de la mejor doctrina a los estudiantes, ¿no? Oye, doctor Giovanni, ¿cómo es el estatus actual en este tema del proceso flexible en el Perú? O sea, en cuanto al tema de las materias, ¿cómo se ha venido gestando? Tú que eres un experto en el tema, ¿cómo se ha venido dando y cómo se ha venido adaptando este tema del proceso flexible? Estupenda pregunta. A ver, yo diría que en América Latina eh, hay, respecto de la flexibilidad, hay
tres tipos de ordenamientos. Los ordenamientos rígidos, ¿no? Es decir, aquellos donde el juez solamente puede hacer en el proceso aquello que el legislador prevé. Es más, estos ordenamientos rígidos, que son la mayoría, al menos de los tradicionales, ¿no? O sea, quiero decir que cuanto más antiguos sean los códigos, más rígido es el procedimiento. Son aquellas, por ejemplo, además es bien interesante si uno mira los códigos, ¿no? Cito, por ejemplo, el caso de Bolivia y Colombia, sus normas son más o menos iguales, ¿no? Donde se establece las normas procesales son imperativas, las formalidades procesales son necesarias, ¿verdad? Es decir, esta idea de un código donde el juez está sometido a lo que la ley dice. Ese sería mi primer grupo de ordenamientos en América Latina. Un segundo grupo de ordenamientos son aquellos que yo denominaría ordenamientos de flexibilidad, eh, podríamos llamar moderada, ¿no? Es decir, aquí cito al Código Peruano vigente, con eso voy respondiendo a la pregunta, porque el Código Procesal Peruano vigente tiene una norma que dice, artículo 9, el título preliminar dice, las formalidades procesales son imperativas, ¿no? Y el juez tiene que acatarlas y cumplirlas. Pero más adelantito, el propio código, está que todavía no se define qué cosa es, ¿no? El propio código dice, el juez puede adaptar las normas procesales a las necesidades del caso concreto. Es decir, el juez, el código está ahí como en una mezcla. El código peruano vigente es el del 93, el de 1993. Es un código Momento de la relativamente joven, por Constitución, decirlo de alguna manera. sí. O en madurez juvenil, ¿no? O en una juventud madura, ¿no? Es como tener, bueno, el código acaba de cumplir 30 años, es lo que tiene, es cumplir 30 años, el código tiene 30 años, ¿no? Bueno, y el tercer grupo es el que yo llamaría el grupo eh, de ordenamientos procesales de una flexibilidad, de una fuerte flexibilidad, donde la regla general es que el juez puede adecuar las reglas procesales a la necesidad del caso concreto. Y aquí tenemos el mejor ejemplo, es el Código del Brasil, también un código relativamente vigente. Otro ejemplo es el Código de Tucumán, que acaba de darse, también lo considero yo un código relativamente nuevo, no tiene pues ni un año, ¿verdad? y el proyecto de reforma del Código Procesal Civil peruano también va en esa línea, ¿no? Hay un proyecto de reforma del Código Civil peruano del 2017 que también va en la línea de ponerse en este grupo, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, el proyecto de Código Procesal Civil de argentino, también ven esta línea. O sea, la tendencia de América Latina parece ser de códigos rígidos a códigos flexibles, ¿no? Porque nuestra realidad, pues, así lo merita. O sea, tú ya desde tu ejercicio profesional del área de la investigación, de la docencia, independientemente que esa es la tendencia, ¿consideras que para lograr esta efectividad de derechos fundamentales, esta ponderación precisamente del fin de los procesos sobre la forma, es importante correr hacia esa flexibilidad del proceso con mayor rigidez, Giovanni? Yo creo que la única vía posible es un proceso flexible para asegurar la efectividad de los derechos en el proceso, ¿no? Insisto, flexibilidad no quiere decir desorden, Claro. flexibilidad quiere decir caos, flexibilidad no quiere decir arbitrariedad, ¿no? Arbitrariedad. O sea, aquí es muy importante, obviamente el juez tiene que justificar por qué lo está haciendo, tiene que tratar de ser lo más predecible posible, tiene que tratar de asegurar los derechos de las dos partes. Esto es bien importante. En el proceso siempre hay dos partes. Y el juez tiene que atender que en el proceso siempre hay por lo menos dos partes, ¿no? En consecuencia, hay algo que me gusta mucho. Y esto debo decirlo, lo he aprendido recién, ¿no? Todos los días uno aprende. La semana pasada específicamente lo he aprendido.
Estuve en el Congreso Argentino de Derecho Procesal y la doctora Victoria Mosman dio una maravillosa conferencia sobre esto y ahí aprendí que algún código de, de alguna provincia argentina tenía algo que se llama el incidente de adaptabilidad. Ah, caray. Es decir, se permite que las partes, en este incidente de adaptabilidad, se genera un incidente al interior del proceso para que las dos partes puedan discutir las posibles modificaciones que el juez esté pensando realizar en el proceso concreto o específico en atención a alguna circunstancia objetiva o subjetiva, ¿no? Es una forma también de que se permita al juez estas posibilidades, pero protegiendo, asegurando la defensa de las partes en el proceso, ¿no? Que no sea sorpresa. Eso también es bien importante. No es que uno va y el juez se le ocurre decir que las reglas procesales cambiaron y que nadie sabía y que ahora los plazos que ya corrieron. No, no, no. Hay cierta predictibilidad, tiene que haber también en cuanto a las facultades del juez, ¿no? Y límites. Es importante, pues, de alguna manera también ver cómo va corriendo nuestra América Latina, que esperemos que no haya regresiones encima, ¿no? De esta naturaleza y que la regulación, obviamente, como dices tus reglas muy específicas que no se pueden perder, pero se flexibiliza el proceso. ¿Crees que de alguna manera, como ha venido corriendo la cuestión en América Latina, puede haber una regresión en ese sentido, Giovanni? Digo, porque muchas de las ocasiones esa rigidez sirve para los regímenes. Sí, a ver, eh, yo creo que América Latina también en los últimos años, bueno, a ver, yo creo que hay algo en la historia de América Latina que nos diferencia eh, de muchos otros lugares y se llama amparo. Así, Y eso, qué mejor menos para saber. Fíjense ustedes, el amparo, a mi modesto modo de ver, es el modo como hubo que huir de la rigidez del proceso civil. claro, totalmente debe ser, así es. Entonces, fue la vía de escape. Es decir, por un lado, y esto lo acabo de leer en algún autor y no recuerdo ahorita el nombre, eh, en algún momento, pues nos dimos cuenta en América Latina y los mexicanos en primer lugar, que ciertos derechos no podían ser protegidos en ese proceso civil rígido. Entonces se buscó la vía de escape, de salir de ese proceso. Y a eso se le llamó amparo, ¿de acuerdo? Que luego América Latina vio como una única forma precisamente de hacer, o sea, llegamos a flexibilizar vía amparo lo que no podíamos flexibilizar, o más bien llegamos a huir de la rigidez a través del amparo, ¿no? Entonces el amparo fue la vía de acceso para conseguir cosas que en el proceso rígido no se podía conseguir. Las medidas cautelares, por ejemplo. Fíjate qué interesante ese planteamiento que haces, porque efectivamente ese principio de ponderar el fin del proceso sobre la forma es uno de los que tiene que ir hacia allá y que el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos tiende a manejar el manejar un proceso o un recurso sencillo, eficaz, con la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha venido delineando todo este tema, pero qué importante ese planteamiento. Fíjate que yo creo que ahorita que abordaste este tema, se prendió el foco independientemente del origen, de lo que sea, porque si bien México le dio origen, pues hemos creado muchas cosas en América Latina. Ese tema quizás en estos sistemas de naturaleza, porque tiene que ser más de naturaleza inquisitiva. El juez es un pretendiente para defender los derechos fundamentales y humanos. Giovanni, qué bueno que haces ese hincapié en eso. Hablabas tú de algunas materias que se complican, quizás que más bien es un proceso de adaptación, algunas materias como el tema de derecho familiar, algunas excepciones específicas, pero ahí mismo el flexibilizar el proceso puede ser importante para lograr la eficacia de derechos fundamentales y humanos, ¿no, Giovanni?
Sí, efectivamente. Yo justo estaba buscando el artículo 25 ¿De la de convención? la Sí, constitución, el ¿no? 25.1, Dice, claro. dice, dice la norma, ¿no? Dice el 25.1, efectivamente, recurso sencillo y rápido Así es. o a cualquier otro recurso efectivo, Sí, efectivo. ¿no? O a cualquier otro recurso efectivo, ¿no? Sí, Entonces, ahí está la clave para entender y eh, para entender un poco también esta lógica de flexibilidad. Ahora, sobre lo que mencionabas hace un momento, eh, yo eh, no creo que podamos, con el reconocimiento de estas facultades al juez, ¿no? No creo que podamos hablar de un juez inquisitivo, porque un juez inquisitivo puede sonar a un juez parcializado, a un juez con poder omnímodo, ¿no? ajá. Yo prefiero llamarlo un juez, incluso tampoco activista, ¿no? Yo prefiero llamarlo un juez sensible a la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Un juez sensible a la protección de derechos fundamentales que vaya más allá, perdón, del formalismo de las reglas procesales, ¿no? Exacto. Ahorita tú abordabas este tema, el 25.1, vinculado con un par de sentencias, sobre todo masacre de las dos R's contra Guatemala y Atala Rifo contra Chile. Y qué importante es ese tema, que hablemos, como tú lo defines aquí en el tema de la flexibilidad, un juicio, un recurso sencillo. O sea, cómo la flexibilización del proceso aborda la sencillez. La sencillez cuando se requiere que sea sencillo, claro, porque hay situaciones muy complejas, ¿no? Claro. Imaginemos, voy a poner un ejemplo así un poco calamitoso, ¿no? Imaginemos una situación excesiva de una controversia compleja donde lo que se ha producido es la filtración de radiación nuclear en alguna, ¿no? Nosotros no podemos esperar que un proceso sea sencillo para resolver ese problema tan complejo donde hay miles de personas, ¿no? O sea, ahí, con eso tiene que tener flexibilidad. O sea, puede ser que lo adecuado no sea un proceso sencillo. No sé si me dejo entender. O sea, lo que pasa es que normalmente estamos pensando, digamos, claro, en la mayoría de los casos, Sí, efectivamente, donde... diremos en cuanto al específico de la formalidad, ¿no? Que de alguna Así manera es. no se Eso pongan sí, las reglas tan rígidas. eso sí, eso sí. Porque un proceso complejo, Sí, buen la punto, complejidad ya sería otra cosa un interesante. proceso complejo no tiene por qué ser un proceso No. inflexible, un proceso formalista. No, no, no. Todo lo contrario, ¿no? Y O hasta la sea, misma rapidez, de alguna manera, se justifica que no sea tan rápido, así lo delimitamos en la Corte así es, Interamericana, ¿no? así es, así es, así es, así es. Oye, Giovanni, qué interesante este tema. Yo creo que ahora que está surgiendo todas estas cuestiones en este gran, importantísimo Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, después valdrá la pena generar mesa de expositores de diversos países para los puntos que han venido saliendo aquí, pues generar un agradable debate que nos permite enriquecer, ¿no? Porque yo creo que si vemos en cada uno de nuestros países que somos hermanos en nuestra América Latina, nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y de alguna manera estamos haciendo este ejercicio como lo hemos venido haciendo y que tú ya formas parte y que lo agradecemos, creo que podemos hacer cosas muy importantes, ¿no? Muchísimo, muchísimo. En América Latina tenemos en estos temas procesales, en estos problemas procesales, muchísimo que aportar. No hemos sido, hemos, gracias a grandes maestros, yo, si me permiten, en el caso mexicano es imposible no acordarnos de don Héctor Fixamudio, por ejemplo, De Humberto absolutamente Briceño imposible, ¿no? Sierra, Humberto Carlos Briceño, Arellano exactamente, ¿no? García, no, no, Entonces, y tenemos una doctrina consolidada que ha pensado estos temas, pero los ha pensado, que es lo que quiero decir, sobre nuestra realidad. Es claro. decir, porque nuestra realidad es una realidad particular, es una realidad de diferencias, ¿no? Que nos enriquecen, ¿no? Poblaciones indígenas,
Sí, personas de distintas culturas, de distintas lenguas. Entonces, pero claro, esa riqueza es un desafío, ¿no? Y es claro. el desafío para poder asegurarle a todos en las mismas condiciones, aun cuando seamos todos distintos, de efectividad para la protección de los derechos, ¿no? Sí, abordado también Cipriano Gómez Lara, y hay un jurista que estuvo español extraordinario, que es fuera de serie, que estuvo en Argentina y después concluyó aquí, incluso profesor en la UNAM, Niceto Alcalá Zamora, Ah, ¿no? claro. Don Niceto Alcalá, sin duda. Mm. Esta mañana, no, ayer justo lo leía en su famoso proceso de autocomposición y autodefensa. Sí, claro. Claro, extraordinario. Pues fíjate que ha valido mucho la pena. Gracias por esta participación tan importante, esta conferencia guiada, Giovanni. Vamos a seguir de la mano. Hay muchos temas que tenemos que abordar. Ahora ya que esto se está normalizando en el tema de que por los problemas generados por pandemia en lo físico y demás, pues se están alejando poco a poco, por lo menos controlando. Ya vamos a empezar después a hacer cosas en físico interesante y bueno, vamos a invitarlos a México, vamos a hacer algunos eventos en otras partes. Hemos signado muchos convenios en varias partes del mundo y obviamente eres uno de los activos, orgullosamente, con muchos de los juristas de América y de Europa que forman parte de la academia. Yo creo que este tema vamos a buscar hacer, entre otros de los muchos, algunas mesas de análisis con 4 participantes de diversos países para ver el estado en cada uno de los países y las visiones de varios procesalistas, como es tu caso. Y pues ha sido un gusto tenerte precisamente aquí con nosotros, querido Giovanni. Encantado y honrado. El gusto ha sido para mí y a su disposición para cualquier cosa que requieran. Bueno, pues estamos materialmente en la conclusión hoy con la participación del doctor Giovanni, sigue Rafael Díaz Filpo, vicepresidente de la Corte Constitucional de República Dominicana, y después viene Ramiro Bejarano Guzmán, que es un extraordinario procesalista de Colombia, y vamos a tener al doctor Mario David García de Guatemala, otro gran jurista. Es un cierre de todo el evento, ha sido homogéneo en el talento y la calidad. Y hoy hemos tenido a un jurista de una extraordinaria talla por parte del Perú, el doctor Giovanni Francesco Priori Posada, miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú, fue consultor nacional de la magistratura del Perú y miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y miembro de la Academia Mexicana de Derecho. Juan Velázquez, un privilegio haberlo tenido y nos vemos en cierre materialmente de este extraordinario congreso que agregamos. Va a haber memorias que después generaremos. Y muchísimas gracias, Giovanni, por haber estado en la Academia Mexicana, con la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, de la cual ya eres parte. Muchísimas gracias. Gracias por su gentileza, por la invitación y por la incorporación a la academia. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente conferencia.